predicar la palabra del Señor y le hemos dado por título a la prédica de hoy: el poder y la misericordia de Jesús. El poder y la misericordia de Jesús. Y hablamos en esta mañana con un texto maravilloso que es muy conocido por las buenas nuevas que trae Jesucristo, por las buenas noticias que trae la persona de Jesús hacia la humanidad. Acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, por favor, y acompáñame a leer y vamos a leerlo juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. En esta mañana vamos a estar basando la prédica en el libro de Mateo. El libro de Mateo es bastante intencional cuando busca señalar a Jesús como el Mesías. El libro de Mateo nos muestra que Jesús produjo varios milagros de sanidad, donde los paralíticos eran levantados, donde se sana a la suegra de Pedro y se producen milagros de sanidad, pero también se producen milagros de poder, donde Jesús le dice a la tempestad que se calme, al viento encrespado, a las olas encrespadas, que se calmen, y ellas obedecen al Señor. En este mismo libro de Mateo se pronuncia el Sermón del Monte, y vemos que en esta combinación de milagros y enseñanzas, vemos que Jesucristo no solamente nos enseñaba a nosotros y a los de esa época, sino que también Jesucristo hacía milagros, y esto lo señala a él como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios. Y en esta mañana vamos a ver 3 milagros más hechos por Jesús, pero es importante que para entenderlo podamos mirar cómo Jesús llamó a Mateo al servicio, le dijo que lo siguiera, y ese sería el primer punto de esta mañana. Jesús llama a Mateo. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Podernos posicionar en lo que es la figura de Mateo como discípulo es bastante especial. No era un discípulo común y corriente, era un discípulo bien especial, con matices y con características que los otros discípulos no tenían. Y vamos a ver en esta mañana cómo Jesucristo lo llama a él, y al mismo tiempo cómo Jesucristo te está llamando a ti y me llama a mí a seguirle, a servirle, a ser un discípulo de él. Acompáñeme entonces a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, y lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores versículo 11. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo es invitado a seguir a Jesús. Pero ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano, un recolector de impuestos. Los israelitas muchas veces compraban ciertas plazas, y en esas plazas lo que hacían era que recogían impuestos.
hacían el trabajo sucio de los romanos. Estos hombres se llenaban de avaricia y cobraban más impuestos de lo normal. La Biblia nos dice que el libro, que Mateo significa regalo de Dios, pero ¿sería realmente Mateo un regalo de Dios? Pues déjeme decirle que no era un regalo de Dios antes de conocer a Jesucristo. Después de que conoce a Jesucristo y se encuentra con él, Mateo se convierte en un regalo de Dios. Antes de conocerlo, no era ese regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente de su época miraban a Mateo como un traidor, lo miraban como un ladrón y lo miraban con odio y resentimiento en su corazón. Recuerden, era un cobrador de impuestos que trabajaba para una nación que los oprimía en el momento. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo miras a las personas? ¿Cómo las personas te miran a ti? Los demás pueden ver en tu vida y en las acciones de tu vida a Cristo. ¿Pueden ver la luz de Dios en tu corazón? ¿O tal vez los demás miran en ti lo que eras antes? Me llama la atención porque los israelitas no dejaban de ver a Mateo, aún después de Jesús, como un traidor, como un mentiroso, como un ladrón. Odiaban a Mateo. Claro, es que Mateo les hacía daño en su vida pasada, pero Mateo tuvo un encuentro con Jesús. Y la invitación en esta mañana es que todos podamos tener un encuentro con Jesús para que nuestra vida sea transformada y nuestra vida sea de luz. Le pregunto en esta mañana, ¿le ha preguntado usted a Jesús cómo lo mira Jesús a usted? Y la respuesta está en la forma en que Jesús miraba a Mateo. En el versículo 9 nos dice la Biblia que Jesús, y me lo pueden colocar por favor, mire Jesús cómo miraba a Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Y me gusta mucho esta frase, vio a un hombre, no vio a un ladrón, no vio a un mentiroso, no vio a alguien que los engañaba. Jesús vio a un hombre que posiblemente se iba a convertir en un discípulo, un hombre que seguro que en las manos de Jesús tenía esperanza. Y me gusta mucho la forma en que Dios nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a través de su misericordia, nos mira a través de su amor. Gloria a Dios, porque cuando Dios nos llama a seguirlo, no nos está llamando como ladrones, ni nos está llamando como mentirosos, nos está viendo como hombres, y en él vemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Somos tan fáciles para nosotros juzgar a una persona, y me meto en eso. Nosotros tendemos muy fácil a juzgar lo que las personas hacen, y hay veces nos equivocamos. Así como Jesús vio en Mateo un discípulo, nosotros tenemos que aprender a ver en los demás lo que Dios puede hacer con sus vidas. En las manos de Dios todos tienen esperanza. Así se hayan equivocado antes, así hayan cometido errores, todos tienen esperanza. Dios es el único que puede cambiar los corazones, y Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús llamó a Mateo, y llamar a Mateo era más difícil que llamar a Pedro. Pedro era un pescador, dice la Biblia. Y cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, sígueme, que te vas a convertir en pescador de hombres. Pero Mateo no tenía el mismo testimonio de Pedro. Me encanta porque la Biblia nos dice a nosotros que Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo no dudó. Mateo se levantó de su banca y lo dejó todo. Déjeme decirle, eso es seguir a Jesús. Dejarlo completamente todo. Porque quien deja todo por causa de Jesús es verdaderamente transformado. Quien deja todo por causa de Jesús, entonces le permite a Dios que el Espíritu Santo reine en su corazón y se produzca el milagro de una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comprobarlo
en Lucas capítulo 5, versículo 28, nos dice que Mateo siguió a Jesús de una forma completa, de una forma íntegra. Mire lo que dice la Biblia. Y antes de leerlo, recordarles que al menos Pedro podía volver a pescar, pero Mateo, una vez que seguía a Jesús, ya no podía regresar a ser el mismo de antes. No podía llegar y regresar a ser publicano, un cobrador de impuestos. No, Mateo tenía que tomar una decisión completa. Pero mire lo que dice la Biblia, 1, 2 y 3. Y dejando lo que todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. ¿Qué te falta por dejar? ¿Qué te falta por entregar? Porque tal vez lo que no has dejado, lo que no has entregado, es lo que te impide seguir a Jesús. ¿Qué te falta por entregar? ¿Te falta por entregar tus sentimientos? ¿Te falta por entregar tus finanzas al Señor? ¿Te falta por entregar tu intelecto? La Biblia nos dice que Mateo lo dejó todo y siguió al Señor. Ya no podía recuperar su trabajo. Ya no podía volver atrás. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuando decidamos por Jesucristo, que nuestra decisión sea total y sea genuina. Que de tal manera que entendamos que ya no podemos volver atrás. No podemos seguir siendo los mismos. Gloria a Dios por la vida de Mateo. El versículo 29 dice, y Leví, así le decían a Mateo, le hizo ¿qué? Un gran banquete en su casa. Gloria a Dios. Llegó Mateo, recibió la invitación, siguió a Jesús y lo primero que hizo fue un gran banquete. Pues si usted es cobrador de impuestos, ¿a quién va a invitar a su fiesta? A más cobradores de impuestos, a más ladrones, a más mentirosos, a más personas con avaricia en su corazón. Pues la casa de Mateo se llenó en esa fiesta de muchos pecadores. Gloria a Dios. Hermanos, ¿no tendríamos que hacer nosotros lo mismo? Cuando nosotros nos convirtamos al Señor y el Señor nos llame, no perdamos oportunidad para hablar de Cristo. Llenemos nuestra casa de pecadores, de personas que puedan ir y que nosotros podamos en nuestras casas presentarles el evangelio de salvación. Algo estaba pasando en el corazón de Mateo. Estaba contento, estaba feliz porque Jesús lo había llamado al arrepentimiento. Y lo primero que hizo fue una fiesta y la llenó de pecadores. Me encanta porque cuando se llenó la casa, los escribas y fariseos se acercan, dice el libro de Lucas, y le dice, tus discípulos y tu maestro comen con pecadores y con publicanos. Y dice la Biblia que Jesús, escuchando que ellos criticaban eso, Jesús les dijo, no he venido a buscar los enfermos, no tienen necesidad de doctor. Los enfermos tienen necesidad de doctor, los aliviados no. Aquí he venido a buscar personas que están enfermas del corazón. Y dice la Biblia que Jesús abría sus manos para aquellos que estaban enfermos en el alma, enfermos en el corazón. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí estaba Jesús. Jesús dando su amor. Jesús dando su cariño. Jesús recibiendo a pecadores. Déjame decirte que no sé qué pecado te rodea. No sé qué pecado has cometido. Pero la Biblia dice que Jesús viene a buscar corazones enfermos. Corazones que necesitan ser sanos, que necesitan ser limpios. Y no importa lo que hayas hecho. Cuando vienes a Jesús y lo buscas de corazón, recibes su perdón, recibes su gracia, recibes su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esta casa se llenó de hombres pecadores. ¿Quiénes de aquí podemos decir que no hemos pecado? Todos hemos pecado, pero todos hemos llegado a la conclusión que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo. Jesús, en el versículo 13 de Mateo que leímos,
les dice a todas las personas: id pues y aprended qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿De quién podemos aprender misericordia? Pues del Dios de la misericordia. La Biblia dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Y Jesús te está diciendo aquí: no se llenen más de religión. No busquen su propia forma de pensar. Su propia forma de pensar los va a llevar al fracaso. No se vuelvan personas religiosas. Busquen la misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios se presenta para nosotros de una manera nueva cada mañana. Y Jesús le está diciendo a todas las personas: dejen de ser religiosos. Llénense de misericordia. Cuando una persona se llena de misericordia, aprende a perdonar. Cuando una persona se llena de la misericordia de Dios, ve a los demás como hombres y no como pecadores. Deja de juzgar porque sabe que ha sido perdonado y la misericordia de Dios ha caído sobre su vida. La Biblia nos enseña a tener misericordia. No quiero sacrificios, sino misericordia. Y es que la misericordia siempre supera los sacrificios. No quiero una religión más, sino una relación conmigo. Jesús estaba cansado que las personas quisieran tener una relación a partir de la religiosidad. Y Jesús dijo: no quiero eso. Vengo a traer misericordia. Vengo a decirles que Dios los ama. Vengo a decirles que hay perdón. Vengo a decirles que hay sanidad para el corazón enfermo. Vengo a decirles que hay misericordia del cielo para ustedes. Hermanos, que Dios nos ayude a mirar con misericordia. Que Dios nos ayude a dejar de juzgar y a colocar la misericordia primero en nuestro corazón. ¿Usted está aquí? Vaya conmigo al libro de Mateo, de nuevo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? De nuevo, la religiosidad, los ritos, buscando ser espirituales sin Dios, sin conocer a Dios. Y mira cómo sigue diciendo. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les quitará y les será quitado. Y entonces, ¿qué? Ayunarán. Hermanos, han venido esos días. Días en los que no tenemos a nuestro maestro físicamente con nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Buscarlo. Buscarlo de corazón. En esos días tenían al maestro con ellos. Y el maestro les decía: si yo estoy con ellos, pues debe de haber gozo y debe de haber alegría. No debe de haber ayuno. No se vistan exteriormente de sacrificios cuando su corazón no se ha convertido a mí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no compramos a Dios con aspectos exteriores, con cosas exteriores? Pero la realidad es que Dios está buscando corazones contritos y humillados, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Jesús les dijo, y me encanta lo que dice Jesús aquí. Jesús les dijo: olvídense de toda religiosidad. Y les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? De ninguna manera, hermanos. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo llegó a nosotros, sacó el luto de nuestra vida y cambió nuestro lamento en baile, gozosos y alegres en el Señor. Porque el Señor ha transformado nuestras vidas. Versículo 16. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace ¿qué?
peor la rotura. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si ustedes no toman mis enseñanzas con un corazón transformado, con un corazón nuevo, abandonando su forma vieja de pensar, abandonando su pecado, entonces mis enseñanzas les llevarán a ser más religiosos y ustedes no serán transformados. Hermanos, ¿cómo están recibiendo las enseñanzas los domingos en la iglesia? ¿Con un corazón nuevo? ¿Con un corazón fresco? Porque si no tienes un corazón para Dios, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de su palabra serán como un parche nuevo en tu vestido viejo. Tirará de tu vida. Solamente habrán cambios por fuera, pero nunca por dentro. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Jesús quería decirle: vengan a mí y yo haré nuevas todas las cosas. Porque Él es experto en hacer nuevas las cosas. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se pone peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo. ¿En qué? En odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino nuevo es Jesucristo. Si tú tienes un corazón para Cristo, entonces el vino del cielo llegará a tu vida y hará de ti una nueva criatura. Habrá en ti una verdadera transformación. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú no puedes seguir teniendo el mismo corazón. La invitación de Dios es que saques de ti ese odre viejo, esa forma de pensar antigua, esa forma obsoleta de pensar, esa falta de mente de ser renovada por el Espíritu Santo. Cuando tú te renuevas en el Señor por su palabra, entonces cada enseñanza que viene a tu vida se convierte en un vino nuevo. No peleas con Dios. No le sugieres a Dios, te vuelves obediente con el Señor. En estos días tuve la oportunidad de atender una llamada de una persona que no conozco, que vive en otro lugar. Y me llama y me dice: pastor, mi vida es como un enigma. No le veo ni cabeza ni pies a mi vida. Le dije yo: contame. Y empecé a notar al otro lado de la línea: pastor, yo siento a Dios. Y cuando voy a realizar un proyecto, me pongo en las manos de Dios. Pero tengo en mi vida una sensación de juicio. Y cuando le estoy tratando de servir al Señor, esa sensación de juicio llega a mi vida. No puedo avanzar, me viene la ansiedad, me viene la depresión. Me pasan cosas que no deben de pasarme. Hace poco terminé con mi esposa, me divorcié de mi esposa. Y ahora tengo una novia. Me dice: pastor, ¿qué tengo que hacer? Pues es sencillo, hijo, arrepiéntase. Le voy a hacer una sola pregunta. ¿Usted tiene relaciones sexuales con su novia? Pastor, ¿por qué me pregunta eso? No, porque esa es la respuesta que usted necesita. Pastor, de verdad que las tengo. Arrepiéntase. Porque usted no puede decirle al Señor: bendígame, ordene mis pasos, si usted mismo está caminando en desobediencia. Pastor, esto no me lo había dicho nadie. Dijo: pues es muy sencillo. Dios bendice lo que usted quiera ordenar. Si usted quiere vivir en desorden, bendición para usted no puede haber. De ahí viene su depresión. De ahí viene su angustia, de ahí viene su ansiedad. Usted no se arrepiente de corazón. Y mire cómo es la mente humana. Pastor, usted me dice que me arrepienta, pero que me arrepienta ¿de qué? Si Jesucristo es el único ser perfecto, de ahí para abajo todos somos imperfectos. Qué excusa del diablo tan grande. Claro que Jesús es el único perfecto. Y me dice: todos los hombres en la Biblia después de Jesús pecaron. Y le dije yo: ¿has leído la Biblia? ¿Dónde terminó Sansón? Terminó ciego y terminó muerto. ¿Dónde terminaron los hombres que pecaron en la Biblia? Terminaron destituidos de la gloria de Dios si no alcanzaron la misericordia del Señor. ¿Qué corazón tienes?
un odre viejo, un odre donde Dios ya no habla, o un odre donde no escuchas la voz de Dios. Y esto es bastante interesante, porque la Biblia nos dice a nosotros que Mateo tuvo un corazón para seguir a Jesús, para decirle: Señor, cuenta conmigo. Es un compromiso de por vida, es un compromiso de verdad, es un compromiso en serio. Y este llamado de Mateo nos da la oportunidad de entender los milagros que vienen por delante. Y ese sería el segundo punto de la mañana. Recuerda, no puedes añadir religión a tu vida. Tienes que tener una relación con Jesucristo. El segundo punto, para que entremos en el primer milagro, aquí en esta palabra, tiene por título: la humillación y la fe se encuentran para producir un milagro. Léalo bien. La humillación y la fe se encuentran para producir un milagro. Esta misma historia, que la vamos a leer en Mateo, está relatada en el libro de Lucas, y Lucas la extiende un poco más y nos las hace más clara. Hermanos, usted necesita un milagro, humíllese. Usted necesita un milagro, pídale a Dios fe en su corazón. La Biblia dice que Él nos da porque Él es generoso, pero nadie puede llegar con soberbia ante Dios a pedirle algo y creer que lo va a recibir. De ninguna manera. La Biblia nos dice a nosotros que en estos milagros hubieron dos personajes. El primero se humilló y obtuvo su milagro, y el segundo se llenó de fe. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Versículos del 18 al 26. Y aquí vamos a ver un milagro doble. ¿A cuánto les gustan los milagros dobles? Me encanta porque mientras que estaba sucediendo un milagro, en otra escena, el que quería otro milagro estaba siendo tratado. Y estoy aquí para recordarle que tal vez su milagro no ha llegado, pero en el camino usted es tratado por Dios. Y si usted se deja tratar por Dios, en el camino Dios lo va a llenar de fe para que usted reciba su milagro. Sea obediente, sea sumiso, deje el orgullo, deje la vanidad, deje de contender con el cielo y usted recibirá su milagro. Vaya conmigo al libro de Mateo y léalo. 1, 2 y 3. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Mira lo que pasa. Y aquí una mujer, ¿cómo? Ahí viene el segundo milagro. ¿De flujo de qué? De sangre. ¿Desde hacía cuántos años? Se le acercó por detrás y tocó ¿qué? El borde de su manto. Gloria a Dios. 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Gloria a Dios. 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ¿ten qué? Hermano, concéntrese aquí. ¿Qué le dijo Jesús? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban ¿de quién? De él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella ¿qué? Se levantó.
y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí necesitan a Jesús? Todos lo necesitamos. Bueno, la Biblia en el libro de Lucas nos dice que este hombre se llamaba Jairo y que tenía una hija que era hija única, no tenía más hijas, y que era un principal de la sinagoga, nos dice la Biblia. Este hombre buscó a Jesús. Y cuando usted lee el libro de Lucas, lo primero que dice Jairo es: Señor, te pido que entres a mi casa. Y esa palabra casa es un estilo o es un símbolo de decir corazón. Lo primero que hizo Jairo fue decirle: entra el corazón de mi vida, quédate allí y mira las necesidades que tengo. Me encanta la forma de pensar de Jairo, porque Jairo, antes de querer recibir el mensaje, el milagro, lo que quería un encuentro personal con Dios. Hermanos, a eso nos invita Dios en esta mañana. Necesitas un milagro, primero conócelo a Él, primero disfruta de Él, primero entiende quién es Él, primero entiende su amor. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lucas toma estos dos milagros y dice quién es Jairo. Y dice, el libro de Mateo dice que la niña había muerto, pero el libro de Lucas dice que estaba agonizando, y mientras que agonizaba venía otra mujer por su milagro. Imagínese dónde estaría Jesús, como en esos partidos que: Señor, que gane Colombia, Señor, que pierda Colombia. Imagínese Jesús allí metido como en un sándwich. Dice el libro de Lucas que se arrimó una mujer que sufría 12 años de un flujo de sangre. ¿No han caído en cuenta de algo? La niña de Jairo tenía 12 años y ella tenía 12 años sufriendo. No es una coincidencia. Jesús estaba listo para hacer un milagro, y antes de hacer el milagro le estaba enseñando a la mujer que le iba a devolver los años de vida de la niña, y le estaba enseñando al padre de la niña que su niña iba a crecer y que las promesas de él, de Cristo, se iban a cumplir en Jairo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que la mujer se acercó y lo tocó el borde de su manto, y había una gran multitud a un lado. Y Jesús se para y dice: alguien me tocó, maestro, todos te apremian, todos te apretan, ¿cómo así que alguien te tocó? No, alguien me tocó, porque poder salió de mí. Déjeme decirle, mi hermano, cuando usted se acerca a Jesús con fe, poder sale del cielo a favor suyo. Y dice la Biblia que prácticamente Jesús la estaba obligando a identificarse. Y Lucas dice esta parte que a mí me pega duro. Dice: y esta mujer, no pudiendo ocultarse más, le dijo: maestro, temblando, con reverencia, con adoración, le dijo: Señor, yo fui la que te tocó. No pudiendo ocultarse más. Es que el Cristo que yo conozco, que hace milagros, lo saca de la oscuridad a la luz. Hello. El Cristo que nosotros conocemos, cuando hace un milagro, nos saca de la oscuridad a la luz. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque por ahí hay mucha gente en el mundo que dicen: recibí este milagro, recibí aquel milagro, fui a la catedral de tal lugar, fui a la misa de San Gregorio y recibí el milagro. ¿Y salió de la oscuridad o sigue siendo el mismo? Porque si no salió de la oscuridad, el milagro no se lo hizo Cristo, no se lo hizo Dios, se lo hizo el diablo, para que usted siguiera en oscuridad, para que usted siguiera siendo una persona idólatra, para que usted siguiera siendo una persona que busca la religión y no a Cristo. Esta mujer salió de la oscuridad.
¿Cuántos milagros has recibido? ¿Cuántos milagros quieres recibir? Porque a lo mejor no has recibido más porque sigues en oscuridad. Cuando esta mujer salió de oscuridad, lo primero que hizo fue testificar de lo que Cristo había hecho. Y cuando testificó, la gente se maravillaba. Jesús la miró y le dijo: mujer, no temas, tu fe te ha salvado. Y esa palabra fe se fue metiendo en el corazón de Jairo, porque dice el libro de Lucas, y no lo menciona Mateo, que vinieron personas a decirle a Jairo: no molestes al maestro, no lo molestes, porque tu hija ha muerto. Y me imagino a Jairo: ¿cómo así? Señor, yo llegué primero. Yo llegué primero que la mujer. Si la mujer no hubiera tocado tu bordo, entonces tú hubieras llegado primero a mi casa y me hubieras sanado. Me hubiera sanado mi hija. Y me parece, si usted lee el libro de Lucas, dice la Biblia que cuando le estaban diciendo a Jairo que ya no molestara al maestro, Jesús voltea a mirar a Jairo y le dice: Jairo, no tengas miedo, cree solamente. No te imagines que estás sepultando a tu hija, porque yo no la he sepultado. No hagas un velorio todavía, porque yo no lo he hecho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. ¿Qué palabras tan grandes recibió? ¿Qué palabras necesitas escuchar? ¿Qué libros te gustan leer? ¿Positivismo? ¿Levantarte con tu pie derecho? No. Recibe las palabras de Jesús. No tengas miedo. Tu fe te hace libre. Tu fe te salvará. Me encanta porque Jairo se humilló. Ten misericordia. Ayúdame. Y esta mujer se acercó con fe. ¿Por qué no le pides a Dios que dejes la arrogancia de tu vida? ¿Le has pedido a Dios que elimine el orgullo de tu corazón para que recibas el milagro? Porque tal vez el orgullo no te deja conocer a Cristo. Tal vez la vanidad de la vida no te deja conocer a Dios. Esta mujer tenía 12 años, gastó todo el dinero del mundo y nunca fue sana hasta que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? ¿Vas a perder tu vida? Si la respuesta está a tu lado, se llama Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Lo tienes a un lado. Me encanta porque cuando nos humillamos, el cielo se abre a favor nuestro. Cuando nos postramos, el cielo se abre a favor nuestro. ¿Quieres que se abra el cielo a favor tuyo? Humíllate y pídele al Señor que te llene de Él. Pídele al Señor que haga de ti una nueva criatura. La humillación y la fe se juntan y se produce un milagro, una fe que salva, una fe que libera. No tengas temor, cree solamente. Vaya conmigo al tercer punto de esta mañana. Y vamos a ver otro milagro que Jesús hizo. Y le hemos dado por título a ese tercer punto: el clamor por misericordia nos conduce al milagro. El clamor por misericordia nos conduce al milagro. Me encanta ese subtítulo. ¿Has clamado al Señor? ¿O eres de aquellos que interrumpen la oración porque dejas de creer? ¿Eres de aquellos que interrumpen la oración porque piensas que Dios ya no puede hacer nada? No, mi hermano, te equivocaste. La Biblia dice: el que persevera hasta el final, ese será salvo. La perseverancia hace parte del verdadero creyente. Vaya conmigo a Mateo.
capítulo 9, versículos del 27 al 31. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. ¿Qué? Pero quiero que lea con inteligencia. Quiero que lea con inteligencia. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es: como un par de ciegos que no dicen, que no está diciendo si lo están guiando, ¿cómo siguieron a Jesús? Esto me llama la atención. Dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo siguiente. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Cómo le parece esa respuesta tan linda? Sí, Señor. Qué respuesta tan linda, tan sometida, tan lejos del orgullo. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 29, 30. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Y Jesús les encargó ¿qué? Diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, fueron muy obedientes. Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¡Wow! Es que quien recibe un milagro de Dios no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Entonces póngale cuidado, un par de ciegos. No menciona que alguien los está dirigiendo, pero escucharon hablar de Jesús. Y cuando escucharon hablar de Jesús, lo primero que hicieron fue clamar por misericordia. Y me encanta esto. Porque nosotros hay veces pedimos misericordia. Ayúdame. O qué tal cuando esa mujer lo quiere abandonar a uno. Y uno dice: no me dejes. Yo sin ti no valgo nada. Dame esa oportunidad. Mira que me estoy matando por vos, que te necesito. O al contrario, cuando esa mujer la amenazan y le dicen: te voy a abandonar, no me dejes, ten misericordia de mí. ¿Cómo paga el hombre? No paga con verdad, paga con mentira y con engaño. Estos ciegos sabían que no podían vivir de la limosna de los hombres. ¿Y cuál es la invitación que te hago como pastor? No vivas de la misericordia de los hombres, vive de la misericordia de Dios. Ellos le clamaron a Dios, a Jesús. Jesús, hijo de David. Hijo de David. Sabían que el Mesías tenía como linaje al rey David. Lo conocían. ¿Conoces a Jesús? Porque los que conocen a Jesús claman por misericordia. Dos tipos de ciegos. Hay ciegos que vienen a la iglesia, que yo los veo, quieren con Dios. Pastor, ¿cómo hago para consagrarme? Pastor, ¿cómo hago para ser mejor? Y prédica sobre prédica, testimonio sobre testimonio, culto sobre culto. Y son de esos cieguitos que quieren con Dios, pero que todavía no han podido consagrarse al Señor. Gloria a Dios. Porque llegará el día en que esos cieguitos que tantean a Dios con los deditos, que están cerca, esos que tú señalas y dices: no eres capaz. Esos que tú señalas y dices: ¿para qué vas a la iglesia? Esos cieguitos, llegará el día en que Jesús le abrirá los ojos. Y tú dirás: wow, si este era el duro de corazón que venía y no se convertía, ahora se convirtió. ¡Guau! Si este era el que venía y decía: diezmos, ¿cuáles diezmos? Allá se los roban, ahora diezma. ¿Qué le pasó? El Señor le abrió los ojos. Pero hay otro tipo de ciegos. Esos que por más que les muestran la verdad, no quieren aceptarla. Hay otro tipo de ciego que es duro en su corazón, que no quiere nada con Dios, que murmura de Dios, critica a Dios, cuestiona a Dios. Dios,
si estuvieras allí y si fueras real y si fueras amor. ¿Por qué se mueren los niños? Son ciegos, son duros de corazón, no quieren nada con el Señor. Te pregunto, ¿qué calibre es tu ceguera? ¿Cuál es la medida de la fe que necesitas para que tus ojos sean abiertos? ¿Cuál es? Porque aquí está muy clara. La medida de la fe nos dice que Jairo salió al encuentro de Jesús. ¿Qué hizo con Jesús? La medida de la fe nos dice que la mujer del flujo de sangre fue y tocó a Jesús y recibió el milagro. Y ahora vienen dos ciegos que nadie los guiaba, pero clamaban por misericordia. Por misericordia. A este par de ciegos, ¿sabe qué les interesaba? Ver a Jesús. ¿Qué quieres tú del reino de los cielos? Pastor, bendición, bendición hasta que sobreabunde. Pa' eso diezmo, pa' eso diezmo. ¿Qué quieres del reino de los cielos? Pastor, que al menos me dé salud para trabajar, para trabajar. ¿Sabe qué quería este par de ciegos? Que cuando sus ojos fueran abiertos, ver de frente al Mesías y conocer a Jesús. Tu mayor regalo se llama Dios. Tu mayor obsequio se llama la presencia de Dios. Eso no se compara a nadie. Cuando en tu corazón tienes el primer hecho de querer conocerlo, de querer amarlo, de querer entregarse a Él, entonces recibes el milagro. Porque no te importa otra cosa, te importa conocer a Cristo. Ese es tu mayor tesoro, ese es tu mayor deseo, ese es tu mayor anhelo. No te das cuenta que tu trabajo te pasa la factura, no te das cuenta que tu matrimonio te pasa la factura. Cristo no te la pasa, Él le ofrece misericordia. Misericordia. Me llama la atención. Porque ¿cómo termina este versículo? Jesús le dice, les abrió los ojos y les dice, no le digan a nadie que ciegos tan desobedientes. Porque lo primero que hicieron fue que hablaron de Jesús hasta por los oídos. Pero qué tan raro, les pasa algo contrario a nosotros. Somos igual de desobedientes. ¿Qué nos dijo Jesús a nosotros? Vayan por el mundo y hagan discípulos. Hablen de mí. Pregonen de mí, hablen del evangelio, abran la escritura, muéstrenle en el camino a los que se están perdiendo, muéstreselos. ¿Y qué hacemos? Lo contrario a los ciegos. Lo contrario a los ciegos. No hablamos de Jesús. Esto me llama la atención. ¿Usted está aquí? ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Dónde está tu corazón? Jesús muestra su poder y su misericordia a través de todos estos milagros que hoy nosotros estamos escuchando. Y le voy a decir una cosa, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Usted también puede recibir un milagro hoy. Usted lo puede recibir, pero le recuerdo, el mayor milagro se llama salvación. Que usted entregue su corazón al Señor. Es que Jesús estaba predestinado a eso. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Y los oídos de los sordos ¿qué? Se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo ¿qué? Saltará como un ciervo y cantará ¿qué? La lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes ¿dónde? En la soledad. A eso vino Cristo, a hacerte saltar de alegría, a devolverte la vista, a hacer que veas las cosas espirituales. Los peores ciegos no son los que están en la calle pidiendo limosna, son los ciegos espirituales, que no reconocen esta verdad. ¿Sabe qué me llama la atención de este par de ciegos? Que son como, antes de conocer a Jesús, como que estaban condenados a la desgracia. Antes de conocer a Jesús, parece ser que les hubiera gustado de pronto el masoquismo.
somos ciegos. De pronto, ¿a qué aspiraban? A lástima. Hermano, le voy a decir una cosa. Nosotros los hijos de Dios debemos de evitar ese espíritu como de lástima. De lástima, que nos gustan que nos mimen, nos lleven, nos traigan. Cuando usted se comporta como una víctima, el mundo lo trata como una víctima. Es así. Salga de allí. Tenga carácter. Busque al Señor. ¿Con quién se fortalecía David cuando le venían las pruebas? Con Dios. Allí tiene que erradicar nuestra espiritualidad. ¿Sabe por qué este par de ciegos me llama la atención? Porque estaban como bañados en desgracia. Un desgraciado buscando otro desgraciado. Suena duro. Pero ¿sabe una cosa? Que este par de ciegos vieron la gloria del Señor. Yo le pido que usted ya no recuerde su pasado. Ni el pasado de alguien que le hizo daño. Pablo aprendió a mirar a las personas que le hacían daño como personas en las cuales Dios tenía propósito y que Dios podía cambiar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Usted está aquí? La ceguera espiritual es más brava que cualquiera. Acompáñeme a San Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Y deleites en esta palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado, hablando de otro ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? En él le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué? Vean. Y los que ven sean, ¿qué? Cegados. No pondré parche nuevo en vestido viejo. Yo haré que muchos vean, pero haré que muchos que dicen ver no vean. ¿Por qué? Por incrédulos, por duros de corazón. Y aquí viene esta frase de los fariseos. Entonces algunos de los fariseos, conchudos, ¿no?, que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como dijo Suso el Paspi. Ah, no, serán guayabas. ¿Será que también somos ciegos? Y mire lo que dice Jesús, tremendo. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Todos sabemos. Usted sabe muy bien qué es estar bien delante del Señor. Usted sabe muy bien qué es fallarle a Dios. Usted sabe muy bien qué es rendirle cuentas a Dios. Usted no es ningún ciego. Y si usted no se arrepiente y yo no me arrepiento, en mi pecado y en su pecado, usted morirá. Terminemos y avancemos con el último punto. La fe que atrae a otros también libera. La fe que atrae a otros también libera. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo. ¿Un mudo qué? ¿Cómo estaba ese mudo? Estaba embalado, porque mudo y endemoniado. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, verso 33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Verso siguiente. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa
echa fuera a los demonios. Imagínense en esos hombres tan duros de corazón, ciegos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Trajeron a Jesús un mudo endemoniado. ¿Sabe quién quiere que usted no hable? El diablo. ¿Sabe quién quiere o ponerle límite a su vida? El diablo. ¿Sabe quién no quiere que usted hable y testifique de Dios? El diablo. Hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice la Biblia que son potestades de maldad que habitan en regiones celestiales. Hermanos, la invitación en esta mañana es: traigan esos mudos. Yo me imagino a este mudo tratando de pedirle a Jesús. Muchos no sabemos pedirle a Jesús, tal vez como este mudo, pero sabe que lo más importante, que Jesús conoce nuestro corazón. Y sabe que desde allí estamos clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No te canses de traer mudos endemoniados a la iglesia, que Dios los hará hablar. No te canses de invitar a esos duros de corazón, que Dios los cambiará. Lo vimos hace poquito en un retiro espiritual. Un hombre por el cual nosotros no decíamos: Padre, líbranos. Y desde la primera conferencia, Dios hizo un milagro en su vida. Tocó su corazón. De ahí para arriba, la historia la escribe Dios y la escribe Él. Pidámosle a Dios que sea una historia del cielo. ¿Cierto que sí? Amados, coloquémonos de pie en esta mañana.